Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy, de nuestra lección 6. Nuestra lección 6 que se llama Los profetas de Dios. Entonces, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites tener estos momentos de meditación de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, la vida de nuestros hermanos que estarán viendo esta transmisión, Señor. Que tú seas, Padre, en el mensaje que se va a dar y que, Padre bendito, todo sea para honra y gloria tuya, Señor, y edificación de tu pueblo. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues aquí nuevamente compartiendo con ustedes y pues muchas gracias a Dios porque nos permite servirle a través de este medio. El día de hoy vamos a estar hablando de nuestra lección número 6, los profetas de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron personas llamadas exclusivamente por Dios y fueron personas a quienes Dios les entregó de una forma sobrenatural sus mensajes para que los entregaran al pueblo. Dios habló su palabra por medio de estas personas de dos maneras, tanto una para profetizar, que era hacia futuro, y otra para proclamar, para que esta parte de la proclamación era dar la palabra de Dios en tiempo presente, que quiere decir que la voluntad de Dios fuera expresada según lo que Dios tenía preparado para su pueblo. Los profetas fueron dotados por el Espíritu Santo para que sus palabras fueran las palabras de Dios. Por eso es que en los mensajes ellos solían empezar con "así dice el Señor". Si nosotros vemos todo lo que son las profecías de el profeta Samuel, de todos estos profetas mayores y menores, que ahorita vamos a ver qué es cada uno, pues lo podemos ver que todos se hacían esa referencia de "así dice el Señor". El Señor les hablaba directamente a ellos para dar a conocer su palabra, dar a conocer lo que ellos tenían para el pueblo, el juicio o la bendición o lo que el Señor tuviera preparado para ellos, así lo hacía. Entonces, los profetas fueron reformadores, fueron personas que reformaron la religión de Israel. Llamaron al pueblo a volverse a la adoración pura y a la obediencia a Dios. Dios tenía este trabajo tan maravilloso para estos profetas, y aunque ellos eran muy criticados, ellos eran personas que eran muy criticados porque los profetas generalmente, pues los verdaderos profetas no decían pues lo que el pueblo quería oír, sino que más bien marcaban lo que en lo que estaba fallando el pueblo de nuestro Dios. Entonces, aunque los profetas eran criticaban la manera en cómo adoraban los judíos, muchas veces el pueblo había degenerado esta situación en lo que ellos se habían desviado. Sin embargo, nunca atacaron las formas originales de cómo adorar a nuestro Dios. Habían encomendado lo que Dios había encomendado a su pueblo. Los profetas no fueron revolucionarios ni anarquistas, fueron seguían los lineamientos que Dios tenía para su pueblo, todo lo que eran las leyes, que fue lo que estuvimos viendo el día de ayer, las leyes y todo lo que el Señor había marcado en lo que es su ley.
Todo eso los profetas lo seguían, sin embargo ellos volvían a la raíz, volvían a la savia natural, que es lo que era la función de los profetas, redireccionar hacia los verdaderos profetas, redireccionar al pueblo hacia lo que el Señor tenía para ellos. Aunque los profetas criticaron la manera de la adoración de los judíos, que muchas veces se había degenerado y se había convertido en un simple ritual, no condenaron ni atacaron las formas originales de adoración que Dios había encomendado a su pueblo. Los profetas no fueron revolucionarios ni anarquistas religiosos. Su tarea consistía en purificar, no en destruir, en reformar, no en sustituir la adoración del pueblo de Israel. Entonces, los profetas principalmente también estaban profundamente preocupados por la justicia y la equidad social. Entonces, pues su trabajo era, podría decirse, controversial, porque aunque ellos se volvían la conciencia del pueblo de Israel y pues llamaban al pueblo al arrepentimiento, y pues eso, ser la conciencia o ser esa persona que te dice en qué estás fallando, pues muchas veces no puede ser, no se vuelve un trabajo muy cómodo para los siervos de Dios. Y entonces ellos actuaron como defensores del pacto de Dios y ellos entregaron citaciones a comparecer. Esto también nos habla de que muchas veces los profetas daban argumentos o le hacían peticiones a nuestro Dios de parte del pueblo. Por ejemplo, que tuviera misericordia o que diera un tiempo, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones o el juicio, ¿no? Entonces, pues los profetas tenían esta relación tan directa con el Señor que podían entablar este tipo de relaciones y de solicitudes. Y a este juez que es nuestro Dios, ¿verdad? Y hacer así como la negociación, o más bien solicitar al juez que es nuestro Dios. Y pues los profetas hablaron con la autoridad divina porque Dios los había llamado específicamente para ser sus voceros. El ser profeta no era un cargo hereditario, tampoco era para cierto grupo. El ser profeta era un llamado especial, un llamado para ocupar esa función. Y vemos muchas maneras en las que nuestro Dios estuvo hablando a diferentes profetas. Y las credenciales de los profetas la constituía el llamado directo e inmediato de Dios unido al poder del Espíritu Santo. Y entonces estos hombres, estos profetas eran embestidos y dirigidos y direccionados hacia la misión y el objetivo que tenían, que era ya sea profetizar o el proclamar el mensaje de nuestro Dios para su pueblo. Los falsos profetas fueron constantemente también un problema dentro de la sociedad o dentro del pueblo judío, porque en lugar de transmitir lo que Dios tenía para el pueblo, pues relataban sus propios sueños, sus propias opiniones, y decían únicamente lo que el pueblo quería oír. Únicamente se dedicaban pues a decir lo que ellos pensaban de lo que Dios decía o de lo que Dios tenía para ellos, sin que esto fuera una realidad o una verdad. Entonces, los profetas, los verdaderos profetas, muchas veces fueron perseguidos y rechazados por sus contemporáneos, perseguidos y rechazados por su propio lugar de origen,
por su propia familia y por rehusarse a comprometer lo que Dios les había mandado como mensaje, como proclamación. Y entonces estos profetas, como les comento, no eran pues los mejores vistos dentro de la sociedad del pueblo judío. Y pues tenemos todo lo que son los libros de los profetas, que suelen dividirse en los profetas mayores y los profetas menores, que no hay ninguna distinción entre si alguien era más importante o menos importante dentro de esto de los profetas, pero lo único que los difiere es que en los mayores tenemos un libro mucho más extenso, con más capítulos, un profeta que escribió más y que en este caso son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son nuestros profetas mayores, que fueron los que tuvieron dentro de la Biblia, pues tienen sus libros más extensos. Y también tenemos lo que son los profetas menores, que son Amós, Oseas, Miqueas y Jonás. Estos son, y algunos otros, estos son Joel, por ejemplo, también son profetas igual ungidos por nuestro Dios, usados por nuestro Dios para dar ese mensaje que nuestro Dios tenía para su pueblo y aún tiene para nosotros hoy en día a través de su palabra. Sin embargo, sus libros, sus escritos fueron mucho más cortos. Entonces, nosotros podemos ver que los apóstoles en el Nuevo Testamento pues tienen muchas de estas funciones que hemos visto sobre los profetas. Y pues ellos también tuvieron muchas características, estos apóstoles junto con los profetas, que ahora pues son los fundamentos que nosotros tenemos como iglesia, y es por eso que tenemos esta sesión, esta meditación en la importancia de lo que son esta parte de los profetas en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de estos siervos de Él, pues nos dio a conocer la profecía de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, todas estas profecías y todas esas promesas que el Señor hizo a través de estos siervos de Él, que nos dio a conocer y que ahora nosotros los tenemos como fundamento, como fortaleza de lo que es nuestra fe. Entonces, en resumen, este tema está muy pequeñito, pero en resumen, podemos decir que los profetas del Antiguo Testamento fueron agentes de la revelación divina. Nuestro Dios a través de ellos se reveló y aún se revela a nosotros cuando nosotros estudiamos su palabra en estos libros. La profecía implicaba la predicción sobre el futuro y la proclamación de lo que Dios tenía y tiene para su pueblo aún hoy en día. Los profetas fueron reformadores de la adoración y la vida israelita. Ellos hablaban al pueblo para redireccionar, que no se desviaran de lo que el Señor les había llamado. Solo quienes habían sido llamados directamente por Dios tenían la autoridad para ser profetas. No cualquier persona podía pararse y decir yo soy un profeta. Podían hacerlo, pero al final no eran los verdaderos profetas y solamente se dedicaban a suavizar el oído, a decir lo que las personas querían escuchar. Los falsos profetas expresaban sus propias opiniones y le manifestaban a la gente solo lo que ellos querían escuchar, como ya lo comentamos. La división, y por último, lo que ya hemos visto, la división entre los profetas mayores y los profetas menores es simplemente la extensión de sus escritos y no su importancia. Cada profeta que nosotros podemos estudiar en la Biblia tiene su característica, su misión principal, su por qué el Señor lo envió a dar este mensaje.
Y bueno, hermanos, vamos a leer en nuestra Biblia, en el libro de Mateo. Vamos a buscar Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7. En el capítulo 7, hermanos, vamos a leer de los versículos del 15 al 20. La palabra de Dios dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este es algo bien importante para que nosotros hoy en día estemos alertas, estemos atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Es tan importante el estudiar la palabra de nuestro Dios a través de sus siervos, pero asimismo a través de sus siervos lo que ellos transmiten, compararlo a la luz de la palabra, a la luz del entendimiento que el Señor nos va dando a través del estudio día con día, que nos permita tener ese discernimiento y así esa sabiduría, incluso pedírsela a nuestro Dios para que podamos ser guiados de la manera que el Señor quiere. A través de estos siervos, nosotros podemos estar muy agradecidos con nuestro Dios porque nos ha dado a nuestro pastor, nos ha dado un siervo fiel y asimismo estar orando por él para que sigamos teniendo lo que es la dirección directa de nuestro Dios, correcta, y que sea lo que el Señor tiene para nosotros, así como también por nuestros ancianos gobernantes, que también son parte importante de lo que se predica día con día en nuestras congregaciones. Entonces, así también con todo lo que son los dirigentes, que podrían ser también los diáconos, porque ellos ven la necesidad material, y pues así mismo todos podemos ser de cierta manera quienes proclamen esas verdades que el Señor tiene para sus hijos, para su pueblo, para las personas que han de escuchar este mensaje que tiene Dios para ellos. Entonces, lo importante de todo esto de los profetas es que nosotros podamos entender las situaciones por las que muchas veces ellos pasaron al momento de dar a conocer la palabra que el Señor enviaba al pueblo de Israel, y que no era un trabajo fácil, no era un trabajo remunerado o como lo querramos ver, pero el Señor tenía un propósito para su pueblo, y ese era reformar la adoración a su pueblo, de su pueblo. Entonces es bien importante que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida, esta parte, que nosotros entendamos que muchas veces esas funciones la hace nuestro pastor o algún otro hermano que habla con nosotros y nos dice, oye, como que aquí debemos de enderezarnos. El Señor puede estar hablando a través de ellos a nuestras vidas, o bien de su palabra directamente hacia nosotros. Entonces, hermanos, pues esto es algo bien importante para nosotros en nuestra vida cristiana, el seguir creciendo, el seguir escuchando la voz de nuestro Dios, y el seguir aprendiendo y reformándonos, no a lo que nos dictan las estructuras que digamos que afuera nos quieren establecer, sino lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida y para su servicio. Entonces, hermanos, espero que sea de gran bendición estos pequeño estudio, y vamos a tener unos momentos de oración. Por aquí tenemos las peticiones por las que hemos estado orando en los últimos días, en los últimos meses. Realmente han sido tiempos largos, tiempos
de necesidad, tiempos de enfermedad, pero el Señor siempre se muestra, el Señor siempre muestra su amor, su poder, su misericordia para sus hijos, y pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces vamos a orar, vamos a poner estos tiempos, nuestras necesidades, nuestras cargas en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este día, mi Dios, porque tú mueves, Padre, los corazones para servirte, para adorarte, Señor. Que podamos ser ese corazón de carne, Señor, ese corazón que tú quieres que tengamos, que pueda ser moldeado conforme a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Pedimos, Señor, de tu dirección, pedimos, Padre, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de ti, y que podamos ser transformados, Señor, a lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia, Señor, de nuestro pueblo, de nuestros dirigentes, Señor, que tú seas, Señor, en la vida de las autoridades, de nuestro presidente, de nuestros gobernadores, de los que están dirigiendo toda la situación de salud, Señor, que tú seas, Padre, en esos médicos, Señor, que están día con día, Señor, enfrentando esas situaciones delicadas de salud, Señor, de por todas estas personas contagiadas, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, todas estas situaciones, a las familias que están enfermos de COVID, Señor. Tú conoces, Padre, la necesidad, la desesperación que pasan por estas familias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, los trabajos que se han perdido, los trabajos, Señor, que están en riesgo. Ponemos en tus manos, Señor, estas familias, la estabilidad a nuestros pequeños, Señor, que van a empezar su ciclo escolar de una manera virtual. Que tú seas con ellos, que seas con sus maestros, que, Padre bendito, aún en estas dificultades que podemos ver nosotros, Señor, que tú obres en sus vidas, en sus corazones, y que lo que ellos tengan que aprender durante este tiempo en casa, pues que sea de bendición para ellos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos adultos mayores, que tú seas su proveedor, que tú seas, Señor, su sanador, su compañía, Señor. Ponemos en tus manos, mi Dios, a nuestros enfermos, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes el control de todo y muestras tu poder, Señor, a través de estas situaciones. Muestras tu amor, tu misericordia, Señor, a través de todo esto, mi Dios, y en ti confiamos y sabemos, Padre, que tú tienes ese propósito divino para cada uno de nosotros, y que podamos dar gloria, Señor, y testimonio de lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Pongo en tus manos, Señor, la vida de Irina, que tú sigas, Señor, obrando en este pequeño cuerpo, cubriendo, Señor, las necesidades, Padre, para cada una de estas situaciones, y por el joven Yair, Señor, que tú, Señor, toques estos cuerpos, que tú obres, Señor, en las vidas de estas familias, pero que principalmente, Padre, que podamos compartir el Evangelio a estas familias, Señor, que más allá de la sanidad física haya esa sanidad espiritual, Señor, esa sanidad hacia la vida eterna, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestras hermanas de edad avanzada, Señor. Tú las conoces, Padre, a nuestra hermana Tabita, a nuestra hermana Lupita, Señor, a nuestra hermana Epifania, a todas ellas, Señor, las ponemos en tus manos, mi Dios, a nuestra hermana María de la Paz. Que tú seas, Señor, en estas familias, que tú proveas, Señor, en las familias con necesidad, Señor. Que, Padre bendito, tú sigas dando esos recursos, mi Dios, para poder seguir siendo de bendición a estas familias. Ponemos en tus manos todas estas cosas, mi Dios, y te damos gracias, Padre, porque aún en todo esto tú eres glorificado, tú eres, Señor, enaltecido, y sabemos, Padre, que esto es parte de tu propósito, parte de lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en los trabajos de nuestros hermanos, sigas guardando con salud
a cada uno de tus hijos que salen día con día, los que estamos en casa, los que estamos trabajando, Señor, que sea de bendición para tu pueblo, mi Dios. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo y pues nosotros estamos muy agradecidos porque pues el Señor ha sido bueno con nosotros. Les damos muchas gracias por sus oraciones y pues el Señor nos ama y nos muestra su amor día con día, hermanos, a través de nosotros como familia San Pablo, y pues estemos en oración por nuestras hermanas que están en necesidad. Y ahorita me estoy acordando de Laura Coronado, que sigamos orando por ella, y nuestra hermana Rebeca Juárez. Entonces pues sigamos en oración, hermanos, que el Señor siga bendiciendo a nuestras familias, nos siga guardando con bien y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Saludos.